Hola, buenas tardes. El tema que quiero tratar contigo el día de hoy es cómo fue crecer en mi hogar. Primeramente te quiero preguntar cómo se llama el barrio o el municipio en el que viviste. Buenas tardes, Juan Esteban. Eh, el barrio donde viví y donde todavía, el municipio donde viví y donde todavía vivo se llama Cajicá. Ok, bueno, ya, la segunda pregunta es ¿cómo se llama el barrio o el sector en el que viviste? El barrio donde yo viví antes era solamente una dirección del centro. Hoy en día se llama sector Santa Cruz porque sectorizaron el municipio. Ok, bueno, ¿me podrías describir cómo era el lugar donde vivías? Si era una casa, un apartamento, colores. Pues el lugar donde vivíamos era, era una calle cerrada, no había muchas vías, eh, en una casa eh, pequeña, eh, pues por fuera de ladrillo, por dentro pintada de color beige. Ok, bueno. Bueno, ¿con quiénes vivías cuando eras niña? ¿Y cómo se llamaban? Mi niñez pues viví con mis padres. Mi papá se llamaba José Lorenzo Delgado, mi madre Carmen Julia Venegas y mis hermanos. En total fuimos 9. El mayor se llama Saúl Héctor Delgado Venegas. El siguiente es Germán Lorenzo Delgado Venegas, María Antonia Delgado Venegas. Después sigue mi otro hermano Eduardo Humberto Delgado Venegas, Rubén Arnulfo Delgado Venegas, una de mis hermanas que ya falleció, Dora Carmenza Delgado Venegas. Mi otra hermana que le sigue se llama Ruth Delgado Venegas. Y ahí seguiría yo, que soy Luz Daisy Delgado Venegas, y mi hermana menor, Gloria Yolanda Delgado Venegas. Ok, bueno, también quería preguntarte cómo era la relación que tuviste con tus padres y con tus hermanos. Pues la relación que nosotros teníamos era muy bonita, éramos muy unidos a pesar de que pues habían diferencias, porque pues todos no somos iguales, teníamos nuestros disgustos entre hermanos, pero nosotros vivimos una infancia con mis padres muy bonita. Vale, bueno, cuéntame cómo, qué actividades hacías de niña con ellos. Bueno, tus favoritas. Pues nosotros entre los más pequeños, los niños, lo que éramos los niños los más pequeños, pues jugábamos a los juegos tradicionales, la golosa, el, el lazo, eh, jugábamos jermis, jugábamos voleibol, béisbol, y ya pues eso era ahí con los vecinos. Ya en familia como tal, nosotros festejábamos los santos, que era el día de San José, el día de la Virgen del Carmen, a mi papá y a mi mamá, los cumpleaños, y las reuniones más grandes eran las navideñas. Ok, bueno, pues lo que logro entender es que tuviste una infancia llena de eventos, de celebraciones. Y bueno, yo te quería preguntar, ¿cómo lograrías describir la crianza que pues tuviste respecto a todo lo que compete? Pues la crianza que nuestros padres nos dieron eh, fue para ser personas de bien, ¿no? Con honradez, con humildad, con sencillez, con honestidad. Ok, algo más, algo que tú dirías, bueno, si yo logro describir mi niñez, ¿la puedo describir con tal característica? Yo recuerdo mi niñez con mucha alegría,
Fue una niñez bien vivida porque era basada en los juegos y en el estudio. Ok, bueno, al recordar la niñez que tuviste y bueno, pues todo lo que lograste vivir, ¿cómo qué emociones asocias al recordar esa infancia? Pues yo recuerdo mi infancia con nostalgia y con mucha alegría a la vez, porque pues ya son tiempos que no volverán y fue una de las mejores épocas vividas. Ok, bueno, digamos ya entrando en un punto donde vamos a hablar más de pues lo que es ahora, cuáles fueron como, bueno, ya me dijiste unos valores, pero más allá, ¿qué enseñanzas recuerdas o cuáles fueron esas enseñanzas que llegaron a marcar tu vida respecto a tu crianza? Enseñanzas, pues a nosotros nos enseñaron a ser, a ser honestos, a ser respetuosos, a, a saludar, a despedirse. eh, mm, pues eso es lo que yo más recuerdo y es lo que más he puesto en práctica. Ok, bueno, pues recuerdo que tú me dijiste que tenías muchos eventos, muchas celebraciones. Ahora yo te quiero preguntar, como, ¿cuáles fueron esas tradiciones que tú decías por ahí cada mes, cada año, se hacían en tu casa y pues que claro recuerdas con agrado? Pues como ya lo había hecho antes, los cumpleaños y los santos del Día del Padre, o sea, de mi papá y de mi mamá, el santo de San José y el de la fiesta de la Virgen del Carmen. Eran como las costumbres más, Y la Navidad, celebrar la Navidad toda la familia. o sea, ok, en Navidad eran todos invitados, ¿sí? Ok, bueno. Y cuando celebraban la Navidad, invitaban a tíos, primos, a todos los que eran en familia o eran más solo padres y hermanos. No, era más entre padres, hermanos y ya los que estaban casados con sus esposas y sus hijos. Ok, bueno, ¿de qué manera todo lo que lograste vivir desde tu infancia hasta el día de hoy influyó pues en la persona que eres? Pues todo lo que nuestros padres nos enseñaron y que yo pude compartir con ellos, eh, las correcciones que ellos nos hacían, porque obviamente pues nosotros, ¿no? Como niños también teníamos nuestras faltas, pero nos corregían, exacto, eso de corregirnos, nos corrigieron bien, de buena manera y hoy en día influyen demasiado porque si no hubiera sido por las correcciones que ellos nos hubieran hecho, no sería la persona que hoy en día soy. Digamos como, ¿qué cosas recuerdas que, bueno, te corregían, pues, como de niña? Que no se le levantaba la voz a los padres, no se les miraba mal, así tuviéramos la rabia que tuviéramos. Ujú. A ellos no se les podía voltear los ojos como de pronto hoy en día los chicos lo hacen, pero nosotros era más el respeto y no teníamos derecho a decir nada a las correcciones que ellos nos dijeran. Ok, ¿ves alguna diferencia en la crianza que tal vez actualmente se ve a lo que tú llegaste a vivir? Uy, Podrías, mucha diferencia, claro. Anteriormente era más grande el respeto por los padres, por las personas, por cualquier ser humano. Era muy inculcado el respeto. Nosotros no nos podíamos eh, introducir o, por decirlo así, en una conversación de adultos. Nosotros teníamos que respetar que si habían dos adultos hablando, yo no podía entrar a interrumpir esa conversación. Yo tenía que respetar esa conversación entre adultos.
Hoy en día no. Hoy en día los chicos le pueden ir contestando a los padres como mejor les parezca, con mucha rebeldía, los miran con odio en el momento de corregirlos. No sé, es totalmente diferente, se escuchan muy malas expresiones. No, ya no hay respeto, no hay respeto y pues esos valores ya se han perdido demasiado. Ok. ¿Cuáles eran como esas actitudes o bueno, las características que más recalcas o bueno, recuerdas de tus padres a la hora de formarte? Características. Sí, digamos, por ejemplo, yo recuerdo que mi papá era muy autoritario o era muy tranquilo, era, ¿cómo los recuerdas? Bueno, en los momentos de corrección que teníamos, era más autoritaria mi mamá. Mi mamá, pues por lo que ella permanecía con nosotros en la casa, prácticamente todo el tiempo, pues ella nos corregía y nos corregía un poco más fuerte. Mi papá, era más tranquilo en la corrección. Él nos hablaba y nos decía que no diéramos por donde nos regañaran y que nos portáramos bien. Supongo esa frase que acabaste de decir de que no vieran por donde los regañaran. Es como una frase que recuerdas muy bien. Supongo la utilizaba muy seguido. Muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Bueno, si yo te pidiera explicar toda tu niñez desde un inicio, ¿cómo lograrías expresarte al hablar de tu niñez? La etapa de ¿Expresarías, mi niñez. sí, todo lo que tú dices viví, toda tu niñez, cómo lo expresarías? Con mucha alegría, Fue una con... infancia muy bonita, muy bonita. Mm, Eran juegos sanos, todo era sano, todo era muy sano. Fueron épocas, fue una experiencia, una niñez muy bonita. Jugábamos entre hermanos, jugábamos con los vecinos, todo era muy sano, hoy, no como hoy en día, que uno ve ya a los chicos a los 10 11 años con una cerveza en la mano, con un cigarrillo en la mano, eso no lo vivimos nosotros. Nosotros vivimos una niñez bien vivida, lo que era una niñez. Una niñez. Ok, bueno, y ya hablando en un poquito más la actualidad, ¿cómo es tu relación actualmente con tus hermanos? Obviamente, pues ya al pasar el tiempo y al ya cada uno ser organizado sus actividades, sus vidas eh, matrimoniales, porque ya todos son casados y todos viven en diferentes lugares, pues ya no es muy cercana. Ya obviamente pues no, pero dentro de lo que más se pueda, entre la mayoría nos reunimos y tratamos de seguir compartiendo muchas de las épocas que compartíamos, los cumpleaños, una comida o un pasaboca o algo y recordar entre nosotros. Actualmente, todas esas tradiciones que lograron, pues bueno, pues fortalecer desde la niñez, aún las viven, aún mantienen esas costumbres, o algunas o ninguna, Sí, como decía, o sea, todavía compartimos algunos cumpleaños. pero ya no es tan marcado como lo era antes, o aún celebran, digamos, los santos de las personas. No. De pronto nos reunimos en algún evento especial, como de pronto un bautismo o una primera comunión, bueno, la celebración de un sacramento o unos cumpleaños, un grado. Ok, bueno, pues se me hace muy interesante cómo logras como recordar. Resalto mucho que recuerdas tu niñez con mucha alegría,
que a pesar de que pues consideras que tu madre fue pues autoritaria, pues recuerdas muchos eventos, que eso es algo muy bonito, no muchas personas logran recordar su niñez de una forma tan específica, tan concreto. No sé si nos quieras compartir, digamos, bueno, respecto a lo que ya habíamos hablado, algo que no hayas mencionado, no sé, digamos, por ejemplo, la época escolar, cómo era su apoyo en situaciones pues, situaciones complejas. La época escolar, pues mi mamá tenía algo que pues yo no sé si muchas madres lo tendrán, pero ella siempre mantenía en la casa una cartilla donde antes de nosotros entrar a la escuela, porque pues el tiempo que yo viví no habían jardines infantiles como los hay hoy en día, pero ella cogía la cartilla y nos iba enseñando las vocales, las letras, algunas palabras como esa de conjugar la M con la A, la M con la P con la A y muchas otras. Y de igual manera en la matemática, ella nos enseñaba a conocer los números y empezaba por las sumas y las restas. Ya cuando nosotros entrábamos a la escuela ya sabíamos sumar y ya sabíamos restar. O sea, ella nos dedicaba el tiempo en ese espacio y nos ayudaba con las tareas de las ya más adelante, de lo que era toda la primaria de las divisiones y las multiplicaciones, las tablas. Ella siempre estaba pendiente de que nosotros nos aprendiéramos eso. Ok, bueno, bueno, veo que sí, que bueno, tu madre fue una persona que guió mucho ese proceso de aprendizaje. Y también quería saber cómo fue el rol de tu padre junto, bueno, ya me explicaste tu madre, ahora quiero saber cómo era el rol de tu padre en ese proceso de aprendizaje, cuáles eran como las funciones que él cumplía. Pues mi papá, como él todo el tiempo permanecía era en el taller, él trabajaba independiente, él tenía un taller de carpintería y él permanecía era en su taller, trabajando pues para que a nosotros nunca nos faltara nada. Ok, bueno, pues la verdad, pues esta conversación ha sido muy enriquecedora, es muy chévere conocer la historia que tienes, la historia que pues logras vivir. Pues obviamente pues te agradezco mucho pues el haberme compartido toda esta información. Es muy chévere como ver como una persona recalca y recuerda de una manera tan exacta y con tanta alegría a su familia. Bueno, también, pues ya para finalizar, yo te quisiera preguntar, ¿consideras que tu infancia es una parte fundamental de quién eres hoy? Total. ¿Por qué? Porque a uno desde la infancia es donde como niño se aprenden muchas cosas y de las cuales nunca se van a olvidar. O sea, todo lo que tú aprendas en la niñez, ya si puedes tener la edad que tengas, nunca se te van a olvidar. Si a ti te enseñaron a que, qué significa la palabra honradez y te la recalcaron demasiado, nunca se te va a olvidar. Ok, bueno, y ya pues para finalizar la entrevista, ya como última pregunta, quisiera que pues nos despidiéramos preguntándote qué frase o con qué palabra podrías describir generalmente todo aquello que lograste vivir. Con alguna frase o una palabra que tú logres compartir, que tú digas con esta palabra o con esta frase logro transmitir aquello que viví. Mm, yo diría que lo mejor que uno ha podido vivir es tratar de seguirlo viviendo, obviamente en cada época
de su vida, pero tratar de vivirlo bien y con alegría. Ok, vale. Te agradezco mucho tu participación y tu experiencia. Con mucho gusto, Esteban.